del poema Violencia de Género de Hannah Unholt. Tenemos un comentario crítico, una fuente que, la verdad, desmenuza muy bien cómo el poema muestra ese ciclo, ¿no?, de la violencia machista. Nuestra idea es, bueno, extraer las claves de ese análisis, entender cómo interpreta la obra, ver esa escalada que, según la fuente, muchas veces empieza en lo psicológico y, bueno, puede terminar de formas terribles. Dale, empecemos a desarmar esto. El análisis arranca con algo bastante fuerte, diría. Se enfoca en la frase: hay hombres que empiezan amando a una mujer por lo que no es. Habla de un amor que nace ya como fallado, ¿no?, basado en una fantasía. ¿Qué dice la fuente sobre esto? Exacto. La lectura que hace este comentario profundiza justo ahí. Sugiere que no es un amor por la persona real, para nada, sino más bien una atracción por una imagen, una idealización que se proyecta. Y lo trágico que subraya el análisis es qué pasa cuando esa fantasía choca con la mujer de verdad, con quién es ella realmente. Ahí, según esta interpretación, bueno, ahí empieza a romperse todo. Entiendo. Y esa ruptura, según el análisis, no es algo pasivo. Describe una escalada muy clara. Justamente, el comentario marca una secuencia progresiva. Primero, la decepción frente a la realidad lleva a la indiferencia. Después viene la rudeza, ¿no?, verbal, gestual, y de ahí escala hasta el furor total. Es como una caída, que la fuente interpreta no como que se pierde el control y ya, sino como una reacción a la frustración de no poder moldear a la mujer a esa fantasía del principio. Y eso termina en la destrucción. El análisis cita una línea que te congela un poco la sangre, sobre el acto final. Es instinto salvaje. Los hombres eliminan aquello que no entienden. ¿Cómo encara la fuente esa afirmación? Es muy categórica sobre por qué pasa. Mira, la interpretación que se propone es que esa línea es clave. Sugiere que el análisis no lo ve como un crimen pasional. Viste que esa frase a veces como que esconde la raíz del asunto. No, lo ve como un acto deliberado, que nace de la incapacidad total de entender y por lo tanto de aceptar la autonomía, la diferencia del otro. Es la aniquilación como respuesta a lo que no comprenden, a lo que no pueden controlar, poseer. El análisis insiste mucho en esa diferencia. No es amor que se torció, es control frustrado que se vuelve destructivo. Y antes de esa eliminación, el análisis también se detiene en cómo el poema describe a la mujer, ¿cierto? Usa imágenes bien específicas. Efectivamente. Ahí la fuente resalta mucho el uso de metáforas. Metáforas muy potentes. Compara a la mujer con un halcón, con una gacela, con una luciérnaga. Y lo interesante que apunta el comentario no es solo que sean símbolos de libertad, sino qué tipo de libertad. El halcón, sugiere poder, visión, independencia fuerte. La gacela, agilidad, gracia, algo esquivo. Y la luciérnaga, una luz propia, ¿viste?, que brilla incluso en la oscuridad. El análisis sugiere que se ataca justo eso, esa autonomía vital, esa luz propia que el agresor no puede ni controlar ni imitar, Tiene lógica, sí. Esa luz propia choca de frente con esa incapacidad de entender que mencionaba el análisis. Y después viene el acto final que describe el poema. La fuente habla de la destrucción por fuego. ¿Qué lectura hace de eso? El análisis interpreta el fuego de una forma muy potente. Lo ve como un intento simbólico y literal a la vez de borrarla por completo, de borrar la identidad, de reducir esa esencia, esa luz de la luciérnaga a nada, a cenizas. Es la aniquilación total. Y acá el comentario hace una conexión muy directa y oscura. Vincula este método del poema con patrones que se repiten lamentablemente en feminicidios reales. Lo interpreta como un intento desesperado por negar la existencia misma de la víctima, por borrarla del mapa. Entonces, resumiendo un poco, ¿cuál sería la visión general que nos deja este análisis del poema? Mira, en esencia presenta el poema de Unholt como un espejo brutal de una dinámica social que es sistémica, que es destructiva. Muestra, usando la poesía, todo ese ciclo que identifica la fuente, ¿no?, desde esa idealización del principio, que ya niega a la persona real,
pasando por la escalada de control, de agresión frente a la frustración, ¿Sí? hasta la aniquilación final, motivada por esa incapacidad de entender o aceptar la autonomía del otro. ¿Y el poema, según esta lectura, no cierra solo con la muerte? No, para nada. La conclusión que el análisis saca del final del poema es terrible pero muy significativa. Y un abismo infinito permanece abierto para siempre. La fuente interpreta ese abismo no solo como la ausencia física, la muerte en sí, sino como el vacío que queda, el vacío irreparable en lo social, la fractura emocional, comunitaria que deja esa violencia. Una herida que no cierra. Y esto, bueno, partiendo del análisis, nos deja una pregunta picando, ¿no? Para pensar. Si el poema, a través de la interpretación de esta fuente, nos habla de un abismo infinito como la consecuencia final de esta violencia, ¿qué nos dice que sigamos viendo patrones parecidos en la realidad? ¿Qué nos dice sobre esas fracturas que tenemos en nuestra sociedad que permiten que estos ciclos, tal como los analiza la fuente en el poema, se sigan repitiendo?